Ok, vamos a continuar entonces. En el ejercicio 2.5, fíjense que tenemos un círculo. O sea, tenemos varios vectores delimitados por un círculo. ¿Esto qué nos indica? En este caso nos indica que todos los vectores tienen la misma magnitud, o sea, todos miden lo mismo. La distancia desde el origen hasta J es la misma que desde el origen hasta N. Otro detalle importante que vamos a notar acá es que varios de los vectores están alineados, es decir, J y N se van a cancelar. ¿Por qué? Porque por propiedades tenemos que cuando dos vectores están sobre la misma línea, o sea, son paralelos y de paso están sobre el mismo eje, pero en direcciones opuestas se cancelan. O sea, J más N da 0, K más P da 0, L más R da 0. ¿Qué nos va a quedar de la suma de todos estos vectores? Pues simplemente m. Este ejercicio ya lo vimos en clase y lo expliqué con mucho más grado de detalle usando las propiedades. Básicamente lo que les estoy contando. Agrupan J más N da 0, K más P da 0, L más R da 0 y el único que queda libre porque no tiene una contraparte acá, por eso tiene este espacio vacío, es justamente m. Si yo en caso tal de que coloque un vector acá que contrarreste a m, daría 0. De hecho, si yo tengo un polígono o vectores que apunten de forma regular y los sumo, me van a dar 0, siempre y cuando no tenga este tipo de espacios vacíos. Si yo, por ejemplo, tengo el siguiente caso, vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. Yo tengo acá este círculo, ¿verdad? Y vamos a suponer que tengo un cuadrado inscrito en él. Entonces yo voy a tener desde el origen un vector hacia acá. Voy a tener otro vector hacia acá. Otro vector hacia acá. Y otro vector hacia acá. Si a mí me dicen calcule la suma de A, B, C y D. A más B más C más D, ya inmediatamente vamos a colocar que es 0, simplemente porque todos los vectores internamente se van a cancelar. ¿Por qué? Nuevamente, D más B se cancelan, A más C se cancelan y me da 0. Vamos a hacer un último ejemplito de este tipo, rápidamente. El tiempo es oro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, también un polígono que no sea regular, o digamos simétrico, por ejemplo un triángulo, y ubicamos el centro justamente aquí, el centro, este es un triángulo, sería equilátero. Si este es el centro, y dibujamos otra vez vectores acá, vector A, un vector B hacia acá, vector B, y un vector C. Si yo sumo, vamos a escribirlo en blanco, si yo sumo A más B más C, este resultado da 0 también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, fíjense algo, B y C, las componentes horizontales van a apuntar en direcciones opuestas. Esto significa que estas dos direcciones se me van a cancelar cuando ya las proyecto. O sea, si ustedes sacan esa cuenta de forma analítica, estas dos componentes se les van a cancelar y les van a quedar el vector A completo y las proyecciones verticales hacia abajo. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes sumen eso, les va a dar 0. Entonces tengan muy presente esto porque tal vez les salga algo de esto en el examen. Todavía no lo sé. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 2.6. Entonces, ¿qué nos piden acá? Escriba la expresión cartesiana del siguiente vector.
Vamos entonces a escribir nuestro sistema de coordenadas X, Y y nuestro origen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí igual. 1, 2, 3 y 4. Bien. Y tenemos un vector acá y acá. 4. 1, 4 acá y 3, 1. 3, 1. Entonces, voy a dejar esto en azul. Y vamos a dibujar acá nuestro vector. A ver cómo me sale aquí. Bueno, salió torcido, perdón, pero bueno, ustedes entienden el punto. Entonces, fíjense lo siguiente. Nos están pidiendo describir este vector. Nos dice, escriba la expresión cartesiana del siguiente vector. Este vector verde lo vamos a llamar C. Este es nuestro vector C. ¿Quién va a ser este vector C? Bueno, vamos a ubicar el inicio del vector acá. Vamos a llamar este vector A. Y vamos a llamar al otro vector que sería el extremo, que es B. Entonces, por reglas geométricas de los vectores, si nosotros sumamos A más C, nos vamos a encontrar con B. Es decir, por propiedades, vamos a escribir acá, por propiedades, recuerden que acá yo les estoy explicando esto paso a paso. Ustedes en el examen deben ser un poco más ágiles y lograr resolver esto de forma más rápida. Entonces, B es igual a, les dije, acá va a ser A más C, A más el vector C. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos interesados en conocer A ni B. De hecho, ya los conocemos. Queremos determinar C. Para ello, vamos a despejar el vector C. Y el vector C, ¿qué nos va a quedar? B menos A. B menos A. Ahora, ¿quién es B? Vamos a escribir las coordenadas de este puntico, del punto B, que es el final del vector. Sería 1, 2, 3. Tenemos tres componentes en X, 3EX, y tenemos una componente en la dirección Y, más EY. Vamos a escribir acá. Menos el vector A. ¿Y quién es el vector A? Ubicamos el punto A acá y vamos a notar que tenemos 1 en X, o sea 1 en la dirección horizontal, colocamos entonces EX, y en la dirección vertical hacia arriba vamos a tener 1, 2, 3, 4, más 4 en EY. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que hacemos habitualmente, agrupamos EX con EX y los EY con EY. Siempre y cuando respeten el signo que está acá. Vamos a escribirlo, sería 3 menos 1 en EX más 1 menos 4 en EY. Entonces, 3 menos 1, 2 EX, 1 menos 4 menos 3 EY. Y listo, ya obtenemos nuestro resultado acá. Vamos a ver,
este ejercicio, el 2.7, ya lo realizamos en clase. Es muy importante que repasen este ejercicio, ya que uno similar les podría aparecer también en el examen. Este simplemente es realizar un producto escalar. Esto recuerden que para el producto escalar van a multiplicar estos dos, los coeficientes en x, o sea, 2 por menos 2, más 1.5 por 0.75, menos 4 por 0.71. Luego todo eso lo suman y obtienen un producto escalar. Listo. Vamos con el 2.9. En el 2.9 nos dice, sea alfa un número real positivo definido en el intervalo de 0 a 1. Es decir, es un número de 0 a 1. Explique qué le sucede a un vector A si se multiplica por dicho escalar. Entonces vamos a bajar aquí un poquito y vamos a tomar ese ejemplo. Este es el ejemplo que es 2.9. Fíjense lo siguiente, si yo tengo un vector, un vector A, ¿sí? Está de este tamaño. Y yo tengo un número alfa que está definido entre 0 y 1. En las clases vimos que si yo multiplico por 0 un vector, me da el vector 0, o sea, me da el origen, quedaría acá. Si yo lo multiplico por 1, sería la identidad, me vuelve a recuperar el mismo vector. Si lo multiplico por un número mayor a 1, ¿qué va a suceder? Si lo multiplicamos por un número mayor a 1, de hecho, vamos a escribir todos esos casos acá, para que los tengan presentes. Si alfa es 0, ¿qué sucede? Si alfa es 0, simplemente voy a encontrarme acá. Anulo el vector. Si alfa es 1, pues recupero el mismo vector. Si alfa es mayor a 1, pues voy a tener un vector acá mucho más grande. Si, vamos a proyectar esta línea un poco. Si alfa es nuestro caso, está entre 0 y 1, pues esto no es más que una reducción. Va a mantener la misma dirección, pero su magnitud se va a reducir. Es muy importante que tengan esto en cuenta, todas estas propiedades, porque a veces en algunos ejercicios prácticos aparecen estas propiedades. Entonces, fíjense que se reduce su magnitud. Entonces, reduce y cambia su dirección, no cambió su dirección, pero sí se redujo. Entonces, la opción A no es correcta. Aumenta y mantiene su dirección, tampoco, porque no la aumenta. Se anula y carece de dirección, pues no, ese sería el caso para alfa igual a 0. Y la opción correcta sería se reduce manteniendo su dirección. Estos próximos ejercicios los vamos a dejar para el siguiente video.